las condiciones del equilibrio energéticas. Vimos una tabla que es bien importante en relación al equilibrio dietético y las energías de los diferentes alimentos. Les mostré la tabla que tienen ustedes en el libro, pero que está en forma ordenada acá, de acuerdo al valor energético de alimentos hipercalóricos y alimentos hipocalóricos, particularmente dijimos para que puedan correlacionar de forma adecuada. He tratado de ordenar para mayor comprensión de ustedes desde los alimentos que tienen mayor caloría y contrastando aquí los que tienen una menor caloría. Además de aquí vemos todos estos alimentos y además de proteínas, hidratos de carbono, etc. Una vez visto esto, hemos visto la regulación de la alimentación, que se encuentran todas localizadas generalmente a nivel del hipotálamo, que está el control de la ingestión de alimentos, comandada por el hipotálamo, que hay diferentes centros. Vimos que además su regulación no solo son por estos centros nerviosos, sino también por otras circunstancias donde tienen que ver los neurotransmisores, algunas hormonas, etc. Vamos a ver, además de todos estos elementos, ya continuando con la temática, los que existen centros neurales que modifican el proceso mecánico de la alimentación. Y se dice que la mecánica real de la alimentación está sujeta al control por centros también del tronco encefálico, que tiene mucho que ver también la amígdala y el centro prefrontal que controlan el apetito, y que cuando existe una lesión a nivel de la amígdala, esta se relaciona con el sistema olfatorio o con procesos de incrementar o disminuir la alimentación. Por otro lado, a veces una destrucción de la amígdala produce ceguera psíquica del tipo de alimento que se ingiere, ¿no? Estos centros de acá, que los estamos viendo, nuevos, no están tan bien estudiados como los centros hipotalámicos que vimos al inicio. También hay factores reguladores de la cantidad de alimento consumido. Y estos factores se dividen en una regulación inmediata y una regulación tardía. La regulación inmediata, que acontece en el mismo momento que uno está ingiriendo un determinado alimento y se ocupa para evitar la sobrealimentación en cada comida. O sea, en ese momento hay mecanismos de regulación inmediata. Pero otro de los mecanismos es de regulación tardía. Y la de regulación tardía son procesos y mecanismos que ocurren en mayor tiempo y que se ocupan de mantener los depósitos energéticos del cuerpo dentro de la normalidad. Este tipo de regulación tardía tiene mucho que ver con la generación, por ejemplo, de la obesidad, en estos depósitos grasos que nosotros formamos en esta situación, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más en qué consiste esta regulación inmediata de la ingestión de alimentos. Les decía, es la regulación en el momento mismo que nosotros consumimos una determinada comida o alimentación. Entonces, ese momento que nosotros nos estamos sirviendo alguna comida, ¿qué es lo que nos hace parar cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de alimentación? Generalmente uno inicia con una sensación de hambre, así, y va comiendo, consumiendo, pero hay un determinado momento que dice, hasta aquí, y yo ya no puedo más. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Ahí esas señales son de retroalimentación rápida y uno de ellos, el principal, es el llenado gastrointestinal,
que inhibe la alimentación. Conforme vamos consumiendo el alimento, el estómago se repleta, las paredes se distienden y ustedes saben que hay haces que se dirigen, hay una comunicación, una retroalimentación que va hasta el hipotálamo y se mandan señales para inhibir y seguir consumiendo la alimentación. También existen factores hormonales gastrointestinales que suprimen la alimentación, que los vamos a ver, y receptores vocales que miden el consumo de alimento. Esto se ha visto fundamentalmente en pacientes que han sido, por ejemplo, el intestino grueso por alguna circunstancia, por una perforación, etcétera, es abocado hacia el exterior. Y no hay una comunicación con el resto de los intestinos donde ocurre el fenómeno de absorción de alimentos. Sin embargo, fíjense, el libro menciona que nosotros tenemos una serie de receptores que están localizados en la cavidad vocal que miden cuánta cantidad de alimento nosotros vamos consumiendo. Y en esta situación, pese a que no ha llegado el alimento al tracto gastrointestinal para su absorción, sin embargo, la persona que está con esta ileostomía, con el intestino abocado al exterior, sin embargo, puede, en un determinado momento, después de servirse, puede sentir una sensación de saciedad momentánea, por lo menos, ¿verdad? Y hace que deje de consumir este alimento. También existen factores hormonales gastrointestinales que suprimen o estimulan la alimentación. Suprimen la alimentación la creatinfosfoquinasa, que envía, esta CCK, envía señales desde el vago hacia el encéfalo produciendo esa sensación de saciedad, ¿no? Y sabemos dónde actúa esta hormona, la CCK, actúa fundamentalmente a nivel del duodeno, donde por la presencia de grasas y de proteínas particularmente. Entonces, después de haber consumido nosotros esto, se libera esta hormona y nos da fundamentalmente esa sensación de saciedad. El péptido YY también da la sensación de saciedad después de la ingesta de grasas. Un péptido parecido al glucagón aumenta la producción de insulina y da también este proceso de saciedad. Entonces, estos son factores hormonales que están relacionados con suprimir la alimentación. ¿Qué factores hormonales aumentan la alimentación? Una de ellas, bien importante, es la grelina, secretada por las células oxínticas del estómago y del intestino delgado, particularmente durante un ayuno. Entonces, cuando una persona está sometida a un ayuno, o puede ser voluntario o involuntario, a veces en las huelgas de hambre, o a veces simplemente en fenómenos de desnutrición, donde el ingreso de alimentos es baja a la fuerza en la gente extremadamente pobre, en ellos se va incrementando la producción de esta hormona, que va en un determinado momento se secreta y estimula esas ganas de comer. Hay receptores bucales que miden el consumo de alimentos, que ya hemos visto, ¿verdad? Hay una regulación intermedia y tardía del consumo de alimentos. Y fíjense, esto fundamentalmente se ha sacado este enunciado en relación a una serie de experimentos que se han hecho en perros. Y estos perros tenían una alimentación totalmente diferente, cada grupo de ellos, y estos perros de experimentación se los ha dividido en 3 grupos. A unos perros que los sometían a una situación de hambre, es decir, les restringían totalmente por un tiempo, digamos, relativamente prolongado de unas semanas, un mes, y los desnutrían hasta dejarlos, pero así totalmente débiles, así esqueléticos, desnutridos de tercer grado.
Un segundo grupo de perros eran a los que les exigían alimentación y les daban de comer cada rato, los comían. Comer, con comidas que eran, digamos, muy apetitosas para ellos, y en el poco tiempo quedaron los perros absolutamente obesos. Y un tercer grupo que era el grupo control. Entonces, ahí se vio que después de que habían conseguido su objetivo de ponerlos en situaciones nutricionales totalmente diferentes, les ofrecían a cada grupo una comida de cantidad, de calidad, así absolutamente normal. Y los perros que estaban desnutridos, obviamente que comieron con gran avidez desesperadamente. El segundo grupo de perros obesos, estos cuando les dieron la cantidad normalmente, ellos rechazaban, no tenían ganas de comer. Y el grupo control obviamente comía si tenía hambre, etcétera, sin mayor trascendencia, como un animal normal. Este experimento muestra que hay un control alimentario guiado por este estado nutritivo. Entonces, estos perros delgados, por ejemplo, no tenían depósito graso, un depósito que les sirva posteriormente. En cambio, los otros estaban repletos, ¿no es cierto? Por eso dice que el libro, hay mecanismos de control alimentarios guiados por el estado nutritivo de las personas. Esto podemos extrapolar también, digamos, no se hacen experimentos ya de ese tipo con humanos, por ética, se extrapola al estado nutritivo. Por lo tanto, los depósitos de grasa son depósitos de energía a largo plazo. Entonces, este depósito de energía a largo plazo es capaz de mantener procesos de carencia, digamos, a las personas o a algún animal, ¿no es cierto? Se puede utilizar a largo plazo eso. También se ha visto que cuando uno entra en una dieta, por ejemplo, y suprimes totalmente la cantidad de hidratos de carbono o de lípidos, o incluso a veces en alguna circunstancia de proteínas, por necesidad, digamos, por falta de, en este caso, por falta de no comprar proteínas, es uno de los alimentos más caros. Entonces, el cuerpo experimenta deseos de consumir esto que le está faltando en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no ha consumido mucho tiempo hidratos de carbono, se le ocurre comer un flan, unas masas que contengan esto, ¿verdad? Hay esas ganas, lo mismo de lípidos existen o de proteínas. A esto se denomina teoría glucostática, referida a los hidratos de carbono, aminostática, referida a la carencia de las proteínas, y la teoría lipostática de lípidos, ¿verdad? Hay señales de retroalimentación desde el tejido adiposo que regulan la ingestión pandrial. El hipotálamo vigila el depósito energético a través de la leptina de los adipocitos que se producen ahí, reduciendo los depósitos de grasa. Y si se acuerdan, hemos visto que la leptina está precisamente involucrado con la disminución de la grasa, ¿verdad? Hay reducción del neuropéptido, proteínas relacionadas con el agua T, producción mayor de la hormona liberadora de corticotropina para mayor ingestión de alimentos, una hiperactividad simpática que aumenta la tasa metabólica, eso lo sabemos bien, y reducción de la producción de la insulina. Bueno, todo esto que hemos visto hasta acá es una antesala para ingresar a esta temática que vamos a ver, que es la obesidad. Y la obesidad es un problema global a nivel mundial, particularmente que se ha manifestado con mayor intensidad en las últimas décadas. Porque, por ejemplo, si consideramos nuestro país, el gran problema de la nutrición era la desnutrición, era un problema muy grave, particularmente en la infancia. Y el problema de obesidad era más de países, digamos, del tercer mundo, como de Estados Unidos, de Europa,
y lo teníamos muy poco en estos países, particularmente si queremos hablar de los tercermundistas, donde está el África, está el Asia y los bolsones de pobreza de Latinoamérica, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad cobra una trascendencia muy grande porque lo encontramos en todo lado. Y particularmente fíjense en Bolivia cómo ha incrementado el nivel de obesidad en forma global, no solo por grupos etarios en niños. No sé si saben ustedes cuál es el país número 1 a nivel mundial que tiene el mayor índice de obesidad. ¿Cuál creen, chicos? ¿Aló? Es México, es México. No es como pensarían ustedes estos países que les he mencionado, que en la mayoría de los libros está descrito como los primeros, pero en la actualidad es México. México tiene una obesidad así global generalizada, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de este fenómeno que es la obesidad, que es un trastorno nutricional caracterizado por un exceso de grasa corporal. Esa es la esencia, ¿no? El cuerpo humano se llena de un exceso de grasa corporal. Es un problema, como ya les he dicho, prevalente a nivel mundial, no solo en adultos, pero que inicia en general en la infancia. Es prevalente el aumento hasta un 30% en las últimas décadas, fíjense. Es multicausal, porque aquí tiene que ver, no responde a una sola causa, tiene mucho que ver el tipo de alimento. Estamos hablando de esto que hemos visto al inicio, del tipo de alimento hipercalórico, eso que conocen ustedes de la chatarra, de la comida diaria fácil, porque las madres prácticamente ya no cocinan. Son los papás que regresan del trabajo con su bolsa llena de alimentos, pollito con papas, todo esto, ¿verdad? De la vida sedentaria, de tener un estilo de vida muy particular en la actualidad, donde, por ejemplo, los niños ya no están como antes vivíamos después de la escuela, salir al barrio, jugar, corretear, hacíamos toda clase de juegos porque no teníamos ninguna tecnología a la mano, ¿verdad? Sino era toda clase de juegos que implicaban mucho ejercicio, este estilo de vida y factores genéticos también que se encuentran involucrados, como vamos a ver, donde, por ejemplo, en animales de experimentación se ha encontrado ratones que tienen un déficit de enzimas como la lipasa, encargadas de degradar las grasas. Y entonces, estos, por más de que coman una cantidad baja, siempre van a estar así obesos, ¿no? En cuenta el índice de masa corporal. Y ya hemos dicho que la obesidad es el exceso de grasa corporal y su marcador más común es es el índice de masa corporal, que ustedes, hay ahorita otros tipos de índices también de masa corporal, pero este se lo encuentra en la mayor parte de los libros de medicina interna, particularmente de pediatría también. Y es el más sencillo. Hay peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. Y hay tablas sobre esto que están en todo lado, en los consultorios. El sobrepeso es cuando hay 25 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado. Eso es sobrepeso. Y obesidad, cuando nos marca este índice, uno mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Este es el índice de masa corporal. Entonces, la obesidad viene a ser el resultado de la consecuencia entre el mayor aporte de energía en relación a su consumo. Esto quiero que entiendan. Surge la obesidad cuando el aporte de energía en el cuerpo es mayor en relación a su consumo, cuando comemos más de lo que necesitamos. Por lo tanto, la obesidad se produce a mayor ingreso de energía, más de lo necesario, y por lo tanto, el cuerpo utiliza lo que necesita
absolutamente lo que necesita. Y el resto que está sobrando lo convierte en depósito graso y va a todos nuestros rollos del cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, se habla que cada 9.3 calorías de exceso, es lo que hemos visto al inicio, cuánto produce, se deposita 1 gramo de grasa. Por cada 9.3 calorías de exceso, 1 gramo de grasa van a nuestros depósitos grasos. El exceso de aporte de energía, solo esto, fíjense, el exceso del aporte de energía solo acontece en la primera fase de operación de aparición de la obesidad. Es decir, cuando nosotros más jovencitos tenemos un cuerpo esbelto, estamos bien, nomás en la mayoría de las circunstancias es así, pero hay un determinado momento donde, porque entramos a un lugar donde hay la comida chatarra y empezamos a comer poquito a poco, porque conforme comemos más este tipo de consumo de alimento calórico, hacemos menos ejercicios, vamos incrementando mayor tejido graso hasta llegar a la obesidad. Una vez que hemos llegado a ser obesos, fíjense, lo único necesario para seguir siendo obeso es que el aporte de energía del ingreso se iguale con la salida. Así de grave, fíjense. Por eso se dice que los obesos consumen casi como personas normales. Y cuando nosotros estamos haciendo a veces la anamnesis en un paciente obeso, ellos dicen, es que tienes que dejar de comer, se les dice, ¿no? Pero si no como, a ver, dime qué comes en la mañana, qué comes en la tarde, etcétera. Y ella se dice, así cosas, sí, tomo mi desayunito con medio pancito, después almuerzo una sopita o a veces no, o solamente un segundito poquito, y casi ya no sé. Y es como para no creeros. Pero, de verdad, esa gente obesa que mantiene ese peso de la obesidad inicial, en general hace esto. Pero los obesos no pasan así, ya han dilatado su cámara gástrica, tienen mayor saciedad, su microbiota ha cambiado, su microbiota que tienen, fíjense que esto es lo último que se está hablando, chicos, y tiene mucho que ver, se considera a la microbiota intestinal como un segundo cerebro. Esa microbiota que tenemos, esas bacterias, también se han vuelto chatarreras. Y estas exigen mayor, ese tipo de comida. En cambio, una persona delgada que mantiene todo el tiempo, su microbiota es totalmente diferente. A ellos les gusta la comida sana y saludable. Entonces, para continuar así con mayor obesidad, se tiene que consumir, después de ser obeso, seguir yendo con un consumo también mayor. Esos son los que van a llegar a prácticamente esas obesidades a 150, 180, 200 kilos y las obesidades mórbidas, ya han visto ustedes en la tele, en todo, que son obesidades pero que alcanzan pesos superiores a los 300, 400, 500, 800 kilos que ya no se paran, ¿verdad? Estos son los que siguen incrementando la masa. Pero un obeso que ya ha quedado en su fase inicial, como les digo, lo único necesario es igualar su necesidad, su ingreso con la salida. La vida sedentaria causa obesidad y el efecto de la actividad muscular sobre el gasto energético. Esto es terriblemente importante, chicos. La vida sedentaria, ya saben, estas personas que por el trabajo, los chiquitos que ahora ya no salen a jugar, que están frente a la computadora, a la tablet, ya no tanto creo los tilines, porque tilín ya lo tienen en su celular, ¿no es cierto? Y desde enanos están con celular. Entonces, esta vida sedentaria es la causa de obesidad, pero su contraparte terriblemente importante es la actividad muscular y la importancia que tiene esta actividad muscular sobre el gasto cardíaco. El ejercicio físico aumenta la masa muscular y disminuye el tejido adiposo. Ustedes saben que cuando nosotros entrenamos,
en un ejercicio. Hay gente que hace ejercicios rutinariamente, los que van al gimnasio, los que hacen deportes, hacen voleibol, básquet, fútbol, lo que hacen prácticamente a diario. Ellos hipertrofian su masa muscular. Y entonces, cuanto más grande es la masa muscular, habrá mayor consumo de calorías. Eso es vital. Por eso que cuando se indica la dieta, chicos, jamás se indica solamente esta restricción dietética de esto que hemos hablado la primera clase, la anterior clase, de la masa calórica que ofrecen los alimentos, sino que siempre debe ir combinado con un ejercicio. Y un ejercicio que será obviamente en el obeso progresivo, ¿verdad? No puedes hacer directamente, es progresivo mientras van formando la masa, su masa muscular. Entonces, a mayor masa muscular, mayor consumo energético, pero terriblemente. Fíjense que en condiciones normales, 25 a 30% de la energía se utiliza en la actividad muscular rutinaria, sin hacer ejercicio, esa que te levantas, vas a la cama, cepillas, trabajas, puedes barrer o ir a hacer algo en tu oficina o en tu trabajo o de estudio, lo que sea, o caminas, eso. Pero un trabajador manual utiliza 60, 70% en la actividad muscular esa energía. Y cuando digo trabajador manual me estoy refiriendo a ese trabajo que implica la actividad muscular, los cargadores, los que hacen con fuerza, estos que trabajan, los leñadores, etcétera. Cualquier trabajo que se imaginen ustedes que implica actividad muscular. Entonces, esta gente consume comida, cualquier cantidad, come bien, no se priva como nosotros, sin embargo, mantienen un buen peso, ¿no? Mantienen y no aumentan porque gastan también cualquier cantidad de energía. Hay conductas alimentarias anómalas, como los alimentos energéticos. Esto hemos hablado, este incremento de comidas hipercalóricas. Les he dicho que lamentablemente tanto ha cambiado esto, chicos, que ustedes ya son, digamos, de esta generación. Pero, por ejemplo, antes las mamás tenían la costumbre de hacer sopita con algún segundito o simplemente sopa y nos daban la parte de la ensaladita al inicio como una entradita. Era esa la comida fuerte era en la tarde. Era en la tarde, o a veces había un tecito en algunas familias y en otras directamente la comida, ¿no? Pero ahora se come a toda hora y una comida tan chatarra, tan hipercalórica, se han puesto de moda las pastas en todo lado, ¿verdad? Estos famosos pollitos que han inundado probablemente también por la pobreza, por la facilidad, creo que son las comidas más baratas. Encontramos desde estas un poco caras hasta las de la cancha en 5 pesitos, creo, podemos encontrar con papa frita esto. Pero son comidas chatarras con aceite 1000 veces hervidos. La otra cosa que se ha puesto tanto de moda con ustedes son las famosas alitas, ¿verdad? Creo que no los cuellos, pero son las dos partes más dañinas de los pollos, porque las alitas son así, grasa nomás, fíjense, por eso son tan ricas, ¿no es cierto? Y en las alitas se coloca hormonas y se colocan los antibióticos a los pollos. Y les cuento que esto se queda ahí, los antibióticos. Hay estudios donde he ido en congresos de resistencia a antibióticos sobre antibióticos y una de las causas está esta, porque les colocan toda clase de antibióticos a los pollos. Los niños por esas hormonas también crecen como que, aparte del gran consumo de alimento, ¿verdad? Son todas estas alimentaciones muy, muy terribles. El incremento del número de comidas, ¿no es cierto? Temprano, a media mañana ya estamos comiendo rellenos o el almuerzo, que es esta chatarra, a media tarde también ya otras comidas, las comiditas de la tarde, etcétera. Y en la noche igualito van a comer.
las bebidas hipercalóricas. Antes era agua de canela y limonada, eran los refrescos, pero ahora no. Ahora son Coca-Cola, todas estas cosas, ¿no? Es terrible la cantidad de bebidas hipercalóricas de todo tipo y que es lleno de aditivos y de alergenos y de así cosas terribles. Hasta dentro de estos hay estas, bueno, que esas no te aumentan mucho, pero estos energéticos también, que son bebidas tan peligrosas, ¿no? Situaciones muy estresantes que implican, por ejemplo, pérdidas traumáticas, muerte de seres queridos, de padres, de hijos, que son las muertes más sufridas, eh, divorcios, son pérdidas, rupturas de parejas, abandonos, todas estas situaciones así tristes que experimenta el ser humano, muchas veces nos produce situaciones de gran estrés y de depresión. Y comer, en general, chicos, comer libera tensiones. El hecho de comer me hace liberar endorfinas que me hacen sentir feliz. Y por eso que siempre el hecho de comer es, digamos, relacionado a eventos o, por ejemplo, he dado bien mi examen, he terminado con mi chico o con mi chica, he conseguido un trabajo, he hecho un emprendimiento, lo que sea. ¿Con qué se celebra? Con una comilona y también le echan, ¿no es cierto? Entonces, todo es motivo, el simple hecho de conversar de alimentos, de comida, de por sí nos pone felices. Y esta comidita, ya estamos secretando, ¿no es cierto? Ya queremos ir. Entonces, estas conductas en general pueden ser alimentos energéticos, factores psicológicos, nos hacen que nosotros incrementemos el peso. La sobrealimentación infantil, ideas erróneas muchas veces de padres donde mínimo se deben consumir 3 comidas, 4, 5 comidas al día. Y que cada comida además debe dejarnos así, llenos hasta que ya no podamos. Y hay familias donde eso es ver un niño rollizo, así gordo, es sinónimo para los abuelos, para la gente mayor, de ser saludable. Pero si le ven a una madre, a otra de sus tiernas que tiene un bebé normalito, le dicen que esta no sirve, etcétera, ¿no? Está eso arraigado, está arraigado. Y lo triste, fíjense, que durante la primera infancia hay una formación de adipocitos rápido, porque desde la vida intrauterina se van formando adipocitos, pero el primer año de vida es una vida, es una proliferación increíblemente rápido, que antes, chicos, se pensaba que el primer año de vida se fijaba el número de adipocitos que íbamos a tener en la vida adulta. Esto ya está demostrado que no es así. Sin embargo, es la época más crítica junto con la primera etapa de la adolescencia, donde hay un incremento mayor durante toda la vida de adipocitos. ¿Por qué les hablo esto? Porque cuando nosotros vemos en la consulta un niño con sobrepeso ya, con sobrepeso, y peor con la obesidad, debemos hacer una consejería y debemos tratar de que cambie, porque niño obeso es adulto de la vida, es obeso de la vida adulta, es con toda seguridad eso. Hay mayor formación, esto es cierto, y adipocitos en niños obesos es 3 veces más que un niño obeso termina en un niño, también en un adulto obeso, ¿no? Pero les he dicho que la otra fase crítica de la obesidad es la primera etapa de la adolescencia. Antes se creía que esto simplemente ocurría en estos 2 grupos susceptibles, pero hay conocimiento nuevo, respaldado ya absolutamente, que dice, y esto es nuevo de hace unos poquitos años, que se ha demostrado que el adulto fabrica también adipocitos nuevos, no solo en estas 2 etapas de la vida, del niño y de la primera etapa de la adolescencia, que el adulto también fabrica.
¿no? Porque antes se pensaba que el adulto solo aumentaba el tamaño de la adiposito. Es raro, esta es la situación más preocupante. Lo raro es que hayan tumores hipofisiarios que se comprimen con el hipotálamo, anomalías en neurotransmisores, etc. Esto es lo más raro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la obesidad? El tratamiento de la obesidad es el control de peso, la motivación. Esto es tan importante. Cuando nosotros vamos a tratar un obeso, este tiene que estar motivado y aceptar que es obeso y que quiere realmente bajar de peso. Porque si no quiere ni está motivado, y esto ocurre mucho en los niñitos, por ejemplo, que las madres los llevan, ¡ay, este es un gordo que come así! Y el chiquito se pone a la defensiva y dice, es que me gusta, y se pone Yo generalmente los saco, yo soy pediatra, saco a la madre y converso con el niño, le digo, ¿tú eres feliz siendo así obeso? Y los chiquitos, cuando tú les hablas con cariño, todo así, de estos de 10 años, de esos que están con la ya obesidad, así, lloran, dicen, no, doctora, yo no quiero, pero todos comen en mi casa eso y yo deseo, todos están así, pero tengo hambre y tengo que comer. Entonces, este es un problema que necesita una ayuda, psicoterapia al niño y a la familia. Y si no hay ese deseo, ese dominio, como dice aquí, dominio propio del niño, difícilmente vamos a poder hacer, o en el adulto. La otra cosa, ya les he enseñado a hacer una dieta saludable en la anterior clase, viendo los alimentos, y que no se deben hacer dietas irregulares de sacar completamente a los hidratos de carbono y a las grasas y quedar verduras. No, se hacen carencias graves. La dieta debe ser equilibrada, pero sabiendo combinar bien absolutamente. La otra situación, ya hemos hablado del incremento de la actividad física, cómo es de importante que vaya de la mano, debe ser prácticamente una rutina para todos en la vida, para mantener una vida saludable. La gente de la tercera edad, si no hace actividad física, está fregada. Y hemos visto estas situaciones que la obesidad condiciona síndrome metabólico, hiperinsulinismo, hipertensión, diabetes infantil. Todas estas situaciones me produce la obesidad, que son graves y eran patologías propias del adulto, pero que ahora vemos mucho en niños. Están haciendo hipertensiones tempranas, diabéticos cualquier cantidad, que nunca se veía, pero ahora sí. Y se llega a otros procedimientos como medicamentos, que no es lo mejor, o la cirugía, estas cirugías que hacen el bypass, todas estas cosas que se utiliza primero, se baja de peso, algunos utilizan algunos medicamentos y luego, después de haber estabilizado al paciente, se llega a estas cirugías graves, ¿no? Que lo ideal es no llegar nunca a estos extremos y tratar de evitar la obesidad. Bueno, queridos, yo estoy en el postoperatorio, ayer recién he dado de alta, pero no me cuesta mucho avanzar unos pasos. Entonces vamos a continuar, estamos a miércoles, ¿verdad? El viernes empezamos otro tema y terminaríamos la otra semana, ¿ya? ¿Listo, queridos? ¿Aló? Chicos. Sí, doctora, está bien. Está bien. ¿Por qué no contestan? Yo he pensado que he hablado sola. Chicos, tienen que ser amables y contestar, sí, doctora, le estamos escuchando. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Adiós. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, doctora.